Muy buenos días. Estamos aquí en el lugar que el Señor nos ha dado como iglesia Gente con Propósito y tenemos dos preciosas familias. Invitamos a tres, pero lamentablemente una nos canceló a último momento y habían otras que querían venir. Por eso, cuando nosotros les invitemos, de verdad, esta es la prioridad. Hoy el Señor nos hace un llamado y una convocación a estar todos unidos, allá desde sus casas y aquí en el recinto de esta edificación que llamamos iglesia, templo, auditorio, congregación, para brindarle a Él la adoración y la gloria que Él se merece. De verdad que es un privilegio, una oportunidad que Dios nos da para estar todos unidos, con algunos juntos, en torno a nuestro Dios, en torno a su palabra, en torno a reconocerle que Él es el todo de nuestra existencia. ¿Saben? En el Salmo 143, el versículo 8 dice: hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable, porque en ti confío yo. Muéstrame por dónde debo andar, porque a ti me entrego. Rescátame de mis enemigos, Señor, corro a ti para que me escondas. Y dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Qué bueno cada mañana, desde el momento en que nos despertamos, podemos decir: Señor, sigo vivo, sigo viva. Es la muestra de tu amor inagotable. La Biblia dice que los buenos también mueren, que los buenos también sufren calamidades, pero en medio de todo eso, Dios nos permite estar vivos a ti y a mí. Así es que tenemos grandes motivos para adorarle. Vamos a orar y vamos a dar comienzo a nuestro tiempo de alabanza y de adoración. Señor, hoy reconocemos que tú eres el Dios todopoderoso, pero fuera de ser el Dios todopoderoso y dueño de todo cuanto existe, tenemos el privilegio y la bendición de que tú seas nuestro Dios, de que nosotros seamos tus hijos y tú seas nuestro Padre. Por eso, como hijos, estamos tan agradecidos contigo, por todo lo que nos das y aún por lo que aún no nos has dado, Señor. Tú tienes tiempos para todo y tú eres infinitamente más sabio que cualquiera de nosotros. Hoy te queremos bendecir, te queremos agradecer, te queremos dar la honra y te queremos glorificar, Señor. Decirte que tú eres la persona más importante para nosotros, que tú eres el centro de nuestra vida, que tú eres el centro de nuestra adoración, que tu palabra es el estándar de nuestra vida, de nuestra conducta, de nuestro vivir. Señor, por favor, cúbrenos y con un cerco de protección alrededor nuestro. Hoy te pedimos, Señor, por todas las marchas que se van a hacer en esta semana. Te pedimos por las mingas, Señor, que vienen en camino para Bogotá. Y hoy, como en Isaías capítulo 7, que dice que venían muchos aquí para oír para Jerusalén, porque no pudieron ni tomar ni siquiera la ciudad, porque tú estabas con ellos, Señor. Hoy te pedimos que tú hagas lo mismo con nuestra amada Bogotá y con nuestra amada Colombia. Que cada persona y cada grupo de personas que debe protestar lo haga en la legitimidad de ser ciudadanos, pero también, Señor, que sean respetadas todas las cosas, Señor, que sean respetadas, Señor, el gobierno, que sean respetadas las instituciones. Hoy nosotros somos tu pueblo, como tus hijos, Señor. Te imploramos, Señor, que todo espíritu de violencia, de anarquía, de confusión, Señor, de todo lo que es anti, lo que tú tienes en tu palabra, sea, Señor, apaciguado, sea quitado, sea reducido, Señor. Yo te pido, Señor, que toda anarquía se quite de nuestros corazones, Dios, y que podamos, Señor, establecer gobiernos que den por todos el beneficio de la gran mayoría, Señor, que gobiernen bien, pero que también nosotros sepamos que nosotros somos los llamados a implementar cambios, no en una manera de violencia, no en una manera de destrucción, sino llegando a aquellos lugares, Señor, y cimentando lo que realmente tú quieres, por donde no hay un corazón que te ame, donde no están tus principios, todo lo que se ponga, Señor, va a ser quebrantado, pero donde tu palabra, tus principios gobiernen nuestros corazones, entonces iremos con unas intenciones buenas, Señor. Quiere
la violencia ni de la anarquía. Te pedimos, Señor, que tú traigas a todos los que vienen en esta protesta, que tú toques sus corazones, Señor, que tú quebrantes toda altivez, todo orgullo, toda prepotencia, aún lo que se ha infiltrado en medio de estas protestas, Señor, y que todo se pueda desarrollar en paz, Señor, en control, en gobernabilidad y según las instituciones. Te pedimos también, Señor, sabiduría para nuestro presidente, para nuestra alcaldesa, para todas las instituciones, Señor, protección para los marchantes, pero también para las autoridades y los policías y el ejército, Señor, y te pedimos que tú tomes control, mi Señor, de todo cuanto ocurra, y que la confusión, y que el enemigo no nos partido, Señor, de todas estas manifestaciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que el nombre sobre todo nombre, y declaramos que el nombre sobre nuestra Colombia, el nombre de Bogotá, es el gobierno de Dios, la realidad sobre la tierra. En nombre de Jesús, amén y amén. Y vamos a glorificar a nuestro Señor. Vamos a cantarle a su amor, que es eterno, que es inagotable, que es inigualable, que es más grande de lo que cada uno de nosotros nos podamos imaginar. Cuando yo me pongo a reflexionar, el amor de Dios, entender su amor, ha hecho en mi vida más transformación que cuando le tenía era temor al que Dios me pudiera castigar o a la consecuencia de vivir, digamos, alejada de Él. Su amor me ha doblegado, su amor me ha unido a Él, su amor me ha transformado, porque entender que puedo hacer lo que sea, la consecuencia vendrá, pero su amor permanece intacto por mí. Podemos experimentar su amor a través de muchas cosas. Así es que te invito a que podamos decirle, tú nos amas eternamente, Señor. Precioso es tu amor, distinto como el cielo es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor, siempre y firme como las montañas. Oh, qué precioso es tu amor, no sé las fronteras de tu amor. Oh, qué precioso es tu amor, y la contable sobrepasa aún las nubes. Oh, Jesús es la fuente del amor, tú me permites beber del río de tus delicias. Bebo de la unción que fluye de ti, sumergido estoy, brota hasta llenarme. Eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor, quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por amarnos, porque nos amaste aún antes de que nosotros existiéramos, porque tú eres amor. Precioso es tu amor, no conoce las fronteras de tu amor. Oh, qué precioso es tu amor, inagotable sobrepasa una nube. Oh, Jesús es la fuente del amor, tú me permites beber del río de tus delicias. Bebo de la unción que fluye de ti, sumergido estoy, brota hasta llenarme. Hey, eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor, quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor.
sé que tú eres mi todo, yo a ti te pertenezco, tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor, en las cicatrices de Cristo veo tu eterno amor, tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor, tú eres mi todo, yo a ti te pertenezco, tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor, en las cicatrices de Cristo veo tu eterno amor. Gracias, Señor. Haz que podamos no solamente sentir, sino disfrutar tu amor y refugiarnos en él. Solamente para disfrutar el amor de Dios, para entenderlo, ¿saben qué necesitamos hacer? Necesitamos entregarle nuestra vida, nuestro corazón a Jesús. Este es el inicio de una aventura llamada vida cristiana. Y sabemos que Jesucristo basta. No importa a quién tengas cerca o quién te haya dejado, de quién te hayas defraudado, quién te haya abandonado. Si tenemos a Jesús, puedo decirle que con su amor y con su obra bastan nuestras vidas. Así es que te invito a que cantemos Jesucristo basta. Nuestros corazones estaban extraviados, pero cuando Él nos halló, le encontramos sentido a nuestra vida. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que bebé. Nunca más tenemos sed. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Y tal y como somos, podemos ser alcanzados por Él. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor.
del Señor en esta hermosa mañana. ¿Por qué no inclina su rostro y hace una oración conmigo? Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad que nos das para escuchar tu voz en tu palabra. Reconocemos, Señor, nuestra necesidad espiritual. Reconocemos que sin ti nada somos, Señor. Nada podemos hacer. Perdona, Señor, cuando hacemos algo que no te agrada. Y ayúdanos a seguir tu ejemplo, Señor. A vivir una vida, Señor, de santidad y una vida que te agrade en todo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien. Esta mañana, como en las otras oportunidades, el título del mensaje es en forma de pregunta, pero no lo voy a decir al comienzo, sino lo voy a decir en el transcurso de la enseñanza. Y ¿ustedes alguna vez han leído algún libro que diga, que comience con la expresión "era una noche oscura y tormentosa"? Bueno, muchas historias, o cuando nos contaban historias de niños, o historias, o cuando leemos en algo, sí, era una noche oscura y tormentosa, entonces uno inmediatamente como que se traslada y ve todo oscuridad, y como que parece que viene una película de terror, sí, cuando hay una música de fondo así un poquito lúgubre, y fuera de eso está lloviendo, hay rayos, el cielo se ilumina, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Muchas historias comienzan con ese tipo de expresión, y está tan así que a veces ahí, como en todas partes, se crean personas alrededor de eso. Y por ejemplo, existe un club que se llama el Club de la Noche Oscura y Tormentosa, ¿no? Yo quiero que usted se imagine una ocasión en que ha tenido un momento así como de pánico, de terror, como que usted está solo, va en su auto, o por un camino, o está en medio del mar, o bueno, en medio de la noche, y está lloviendo a cántaro y están sonando rayos. Bueno, ¿usted cómo describiría esa experiencia, ¿no? Como algo como inolvidable, aterrador. Yo recuerdo hace unos años que iba con mi familia por carretera hacia Cartagena con mis hijos pequeños, y la noche era oscura, la noche era tormentosa, estaba enfermo, la conducción no era fácil, la vía estaba sola, y íbamos como hacia la medianoche y no pasaba ni un carro ni de para allá ni de para acá. Entonces uno como que empieza a sentir un poquito de aprensión y de temor, y uno dice, wow, Dios, ayúdanos. Bueno, la Biblia narra la historia de Jesús y sus discípulos en una noche como esa, ¿sí? Dice que la historia bíblica, que Jesús estaba enseñando, y cuando terminó de enseñar ya era tarde de la noche. Unas versiones dicen que era el atardecer, otros que era el anochecer. El caso es que Jesús les dice a sus discípulos, bueno, vamos a ir al otro lado del lago. Estamos hablando del lago de Genesaret, o también conocido como el mar de Galilea. Y este lago tiene una característica, que está encerrado como por montañas, y de un momento a otro los vientos pueden producir una tormenta, levantarla, una tormenta en cuestión de segundos. La atmósfera, el clima ahí es muy cambiante, muy voluble, y entonces, wow, uno dice, puede estar el mar tranquilo, y de un momento a otro la cosa se complica, ¿no? Son tormentas que a veces vienen sin previo aviso. A ver, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, empezaron a llegar las noticias, no, que en China se confinaron y nosotros por acá tranquilos. Pero cuando ya nos dijeron, hagamos un ensayo, y el ensayo llevamos 7 meses, porque después de ese día de ensayo, ¿sí? Esta mañana estaba leyendo en las noticias de que en Europa
el brote o el rebrote está subiendo, van en la segunda ola, las muertes están subiendo, los contagios están subiendo en Italia, España, Francia, toda Europa. Wow, y uno dice, ¿cuándo va a pasar esto? Pero vamos a ir a la palabra en el Evangelio de Marcos, capítulo 34. Marcos capítulo 4, los versos 35 y en adelante. Marcos 4:35. Dice la Nueva Traducción Viviente: al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, porque aunque otras barcas los siguieron. O sea, ¿cómo comienza este relato? Dice al atardecer, dice la Nueva Traducción Viviente, pero todas las demás versiones dicen al anochecer. El caso es que ya estaba poniéndose oscuro, y hay noches que son de luna llena y uno ve todo, pero hay noches que no se ve nada. La oscuridad a veces es total. Yo he estado en sitios en la geografía de nuestro país donde a veces uno no se ve ni con una persona que tiene a 1 metro. O sea, la oscuridad es total, y si se oyen ruidos, y bueno, puede ser un poquito intimidante, un poquito no, muy intimidante. Y este era un momento difícil porque ahora estaban en medio del mar de Galilea y estaba muy oscuro. Pero hay dos cosas que tenemos que resaltar aquí. Es que los discípulos tenían dos cosas a su favor. Una, pues eran pescadores experimentados. Ellos ya muchas veces habían estado en la noche en el mar de Galilea, sabían que la cosa a veces era complicada. Generalmente pescaban en la noche, ¿sí? Porque los peces suben en la noche. En el día generalmente se van a las profundidades, y tenían eso a su favor, que ya conocían, digamos, el lugar y se sentían confiados. Cuando Jesús les dijo, crucemos al otro lado, ellos se sintieron tranquilos. Sí, claro, maestro, ya no importaba que fuera de noche. Y la otra cosa que tenían a su favor era que Jesús, en esta oportunidad, a diferencia de otras, iba en la barca con ellos. Hubo otra donde Jesús se quedó y luego les llegó a la madrugada caminando sobre el agua, y ellos se aterraron, dijeron, un fantasma. Pero en esta oportunidad Jesús estaba con ellos. Así que cuando Jesús les dijo, pasemos al otro lado, pues no tuvieron ningún temor. Verso 37. Pronto se desató una tormenta feroz. No solo una tormenta, sino una tormenta feroz. Y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. O sea, no solamente usted vio que los ruidos, los rayos, la oscuridad y la lluvia, sino que además ahora el mar se picó y el mar estaba levantando olas, no oleaditas, olas violentas, dice, y comenzaron a entrar en la barca, comenzó la barca a llenarse de agua. Ahora todos sabemos que cuando una embarcación comienza a llenarse de agua, comenzará a hundirse. Así que la angustia iba subiendo de tono, la oscuridad, los rayos, los truenos, las olas, el agua. Y bueno, y hay un pequeño detalle que pues lo vamos a ver en un momento, ¿no? Y es que Jesús iba durmiendo. Estaba ahí, pero estaba durmiendo. O sea, parecía que estaba, pero no estaba. ¿Sabe? Lo que más temía un pescador del mar de Galilea, que era donde pescaban los discípulos de Jesús, era una tormenta como estas en medio del mar. Esas tormentas inesperadas, esas tempestades impredecibles. Y lo primero que empiezan a ver es que hay que luchar, pero cuando la cosa se hace más difícil, vienen los pensamientos: ¿será que nos vamos a hundir? ¿Será que vamos a zozobrar? Y a veces usted y yo podemos estar tranquilos, aparentes, y de pronto en días pasados, por ejemplo, estaba yo tranquilo, de pronto me entró un chat, un WhatsApp, y decía: lamentamos informarles que el pastor Wesley Pimentel en Brasil se mandó desde un piso 15, se suicidó. Y uno dice:
wow, era un pastor nazareno, y uno dice, wow, y queda uno como que... Y después comienza a llegar la noticia, estamos orando por todos los pastores. ¿Sabe? Muchos pastores en este tiempo también han sufrido de depresión. Y ninguno estamos exentos, todos tenemos que estar alertas. Unos días después nos llegó la noticia de otro pastor que conocimos hace muchos años, un hombre de Dios, un pastor de la misión carismática e internacional que pastoreaba en Chía. Lo tomó el COVID y se murió. Y uno dice, wow. Otros que unos amigos, su mamá está en cuidados intensivos. ¿Por qué? Por el COVID. Uno piensa, bueno, pero a nosotros no nos ha dado nada, nosotros estamos bien, tranquilos. Pero no estamos exentos. Podemos sufrir una noticia inesperada, una tormenta puede llegar a nuestra vida en cualquier momento. Y el asunto es, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo mostramos en quién estamos confiando? ¿Cómo vamos a manejar esas circunstancias imprevistas? Y aún a veces hay momentos en que una mala noticia viene acompañada de otra mala noticia. Bueno, siempre viene a mi mente el patriarca Job, que le estaban dando la noticia que le robaron los camellos, y llegó el otro criado que le robaron las ovejas, y llegó el otro criado que le robaron las bestias, y llegó el otro criado que se cayó la casa y mató a todos sus hijos. Y después le empieza a salir una sarna y se empieza a enfermar y todas sus amistades se fueron. A veces viene una tormenta tras otra. No acabamos de salir de una cuando viene la otra. El asunto es, ¿estamos preparados para hacerle frente a las tormentas de la vida? Y dice el verso 38, Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Bueno, o sea, estaba cómodo. Si tenía una almohada en la barca, estaba cómodo. Jesús estaba, yo creo, a lo mejor estaba hasta roncando. ¿Sí? Dicen que cuando uno está roncando, algunos dicen, uy, pero estaba durmiendo usted más rico. Eso roncaba más bueno, porque estaba como muy tranquilo. Claro, el sufrimiento era para el otro, para el que oye los ronquidos, pero el que está roncando, ese está feliz, durmiendo, tranquilidad. Jesús estaba durmiendo y los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Si quisiéramos hacer una gráfica, maestro, ¿no te importa que nos estamos ahogando? Estaban desesperados. No fue allá, Jesús, Jesús, Jesús. No. En medio de las tormentas de la vida, ¿cuántas veces estamos pasando por una dificultad y levantamos nuestra voz al cielo y decimos, Dios, ayúdame? Un momento difícil. Quiero que usted imagine la escena. O sea, cómo en medio de esas tormentas hay uno que está muy tranquilo, como que ni se ha dado cuenta. Piense, por ejemplo, que usted está en un viaje en avión y resulta que empieza a haber una turbulencia y el avión comienza a hacer así y salen los avisos, abróchese los cinturones, y como que la luz titilea y usted siente que el vacío, y de pronto mira al que va al lado y usted dice, pero este no se le da nada, yo aquí angustiado, y de dónde me agarro, y este tan tranquilo. Pues esas escenas muchas veces se dan en nuestras vidas, que nos está pasando algo y miramos alrededor y como que a los otros se les da 5 en qué problema estemos, en qué situación estemos, como que, ¿sí? O de pronto uno lo manifiesta ahí, como que no hay unas expresiones de qué podemos hacer, qué vamos a hacer, estoy contigo, tranquilo. No, sino eso muchas veces nos sucede cuando estamos pasando por esos momentos. Así que Jesús dormía, mientras los demás, ¿cómo estaban? Paniqueados, aterrorizados, temerosos. Y la reacción de los discípulos con Jesús en realidad fue de enojo, o sea, de molestia. Nosotros aquí angustiados y durmiendo. Estaban molestos porque Jesús fue una mezcla de temor y de ira. No sé qué pensaron que Jesús podría hacer en ese momento, pero ellos fueron a despertarlo. Porque cuando uno está pasando por una situación difícil, ¿a quién uno mira? Al líder, ¿sí? Y he puesto ahí una frase que dice, cuando los hombres están en peligro y no saben qué hacer, inmediatamente miran a su líder.
en una familia, en una empresa. Recuerdo hace unos años estábamos en una reunión de celebración, un culto dominical, la iglesia estaba llena, habíamos cerca de 200 personas y estábamos en medio de la alabanza y había una lámpara que colgaba encima de la tarima, sí, como una especie de lámpara de araña, y de pronto comenzó a temblar y esa lámpara comenzó a hacer así. Y mi esposa estaba dirigiendo la alabanza y todo el mundo y los músicos estaban sobre la tarima y como que y todos se miraron, nos miramos y dijeron, si los pastores salen corriendo, aquí salimos corriendo todos. Pero la que estaba dirigiendo la alabanza, que era mi esposa, pues miró y ella siguió adelante cantando, y cuando los músicos vieron que ella siguió cantando, los músicos siguieron tocando y todo el mundo siguió cantando, todo el mundo, solo una persona que corrió y se salió, todos los demás permanecimos ahí. Porque cuando hay un momento de peligro y no sabemos qué hacer, siempre vamos a mirar al líder. Así que Jesús era el líder de ellos y ellos miran a ver qué está haciendo el líder, cómo va a reaccionar, si va a angustiarse, si va a desesperarse. Cuando estamos ejerciendo un liderazgo tenemos una responsabilidad por los que están bajo nuestro liderazgo. Y eso es fundamental. Imagínense al presidente de nuestra nación desesperado porque la economía, porque la enfermedad, porque la SUSI, y el presidente aparece cogiéndose los pelos y desesperado. ¿Y dónde está el presidente escondido en su casa porque está aterrorizado, que no sabe qué va a pasar en el país? No, pues eso sería el caos. Eso sí, porque a veces no aparece tan seguido, aunque aparece todos los días, lo critican que no está haciendo nada, cuando en realidad están haciendo muchas cosas. Pero siempre hay, cuando uno está liderando, siempre hay uno que lo va a criticar, que no le va a parecer la manera, que debió haber sido más así o más asá. Siempre, el liderazgo siempre implica crítica, murmuración. Imagínese si Jesús ante eso se tira de la barca. Bueno, no, el líder, el capitán siempre es el último que abandona el barco. Cuando el capitán dice, abandonen el barco, ya todo el mundo se ha bajado, hasta las ratas, ¿sí? Entonces, ellos le reclaman, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Pero en realidad eso no era una pregunta, era un reclamo, era una acusación. ¿De qué estaban acusando a Jesús, al Hijo de Dios? De falta de compasión. Y esa es una actitud típica de la humanidad hacia Dios. Cuando pasa un accidente, cuando pasa una tragedia, cuando pasa la muerte de un niño, cuando hay una violación, una matanza, entonces le echan la culpa a Dios. Dios, ¿dónde estabas? ¿Por qué no hiciste nada? ¿Por qué? Esa es la actitud típica, echarle la culpa a Dios. No te importa que nos ahoguemos, tienes el poder y ¿por qué no haces nada? Y Dios todo el tiempo tiene que escuchar quejas de este tipo de gente desagradecida todos los días y en todo lugar. Pero ¿sabe? Jesús no les contestó nada, simplemente les contestó con acciones y no con palabras. Él se ahorró sus palabras para el mar y para el viento. Y dice el verso 39, cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. Y de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Usted está en la barca, está en medio de ese momento tan difícil y de un momento a otro pues Jesús se levanta, usted lo está gritando a que haga algo, Él no le dice nada a usted, simplemente extiende la mano y le da la orden a las olas y al viento que se calmen. Y dice, silencio, usa su autoridad sobre la creación, sobre la naturaleza. Dice, silencio. Inmediatamente dice que el viento se detuvo, ¿sí? Como una frenada en seco. Dejó de oírse el viento, se detuvo la lluvia, las olas se calmaron, como que todo quedó. ¡Wow! ¿Aquí qué pasó? Jesús hizo muchos milagros, pero este es uno de esos milagros que sorprenden y que seguramente fue un momento inolvidable para sus discípulos. Dejó una huella imborrable el día que ellos estaban tan angustiados y Jesús
hizo algo extraordinario. Él sometió las fuerzas de la naturaleza al sonido de su voz, a su orden. ¿Por qué? Porque la naturaleza, la creación, está sujeta al Creador. Si Dios le da una orden a la naturaleza simplemente obedece. Jesús no se puso a orar, Jesús no se puso a clamar: Padre, por favor, detén esta tempestad. No, Jesús simplemente trató con la situación directamente, dio una orden y la naturaleza le obedeció. El viento oyó la voz de su creador, el mar oyó la voz del Señor, reconoció su mandato y obedeció. Wow. Y cuando pienso en eso, viene a mi mente aquella expresión que Jesús dijo: mayores cosas que Él hizo, nosotros haremos en su nombre. Por eso a veces nosotros en una situación nos ponemos a clamarle a Dios, o a veces nos angustiamos en lugar de muchas veces tratar con el problema. Alguien dijo: no le hables a Dios de tu problema, háblale a tu problema de tu Dios. Y a veces lo que Dios quiere es que ejerzamos nuestra autoridad. Cuando Moisés estaba con el pueblo de Israel al borde del Mar Rojo y venían los enemigos y todos comenzaron a murmurar: nos van a matar aquí, nos sacaron para matarnos en el desierto. Y Moisés, que era el líder, comenzó también a clamarle a Dios, y el Señor le dijo: ¿y por qué clamas a mí? ¿Qué haces clamando? Extiende tu vara, la vara que yo te di, y abre las aguas. Y la orden del Señor fue esa: trata con la situación, hazle frente, no te atemorices. Yo te he dado la autoridad, te he dado el poder del Espíritu Santo. Y entonces viene el verso 40 y dice: luego Él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Ahora uno como que aquí está pasando algo raro, porque hace un momento estaban aterrados, asombrados, aterrorizados, atemorizados, porque el mar, el viento, los truenos, la noche, todo estaba en su contra y estaban a punto de zozobrar. Pero ahora todo está en calma, hay una tensa calma, pero los discípulos estaban peor de aterrorizados. O sea, como que entraron en shock, ¿sí? Como que ya cálmese, y ellos seguían aterrorizados y como que no podían entender, pero ¿quién es este? ¿Quién es este? Ese es el título del mensaje en esta mañana. ¿Quién es este? Ahora que hay calma y no hay peligro, el temor de los discípulos aumentó, no disminuyó. Es algo extraño. Dice la Nueva Traducción Viviente: estaban completamente aterrados. Ahora, que la tormenta y el mar los asusten, está bien, pero que ahora se asusten cuando hay calma, es porque hay algo inexplicable, ¿sí? Ellos preguntaron: ¿quién es este? En el poder de Cristo encontraron algo más aterrorizante o atemorizante: la presencia de los santos. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, el padre de la psiquiatría moderna, Sigmund Freud, él dijo que expuso una teoría que dijo que el hombre se inventó a Dios o a la religión por temor a la naturaleza. O sea, cuando el hombre se siente impotente frente a los terremotos, a las inundaciones, ante todos esos peligros de la naturaleza, cuando el hombre se sentía impotente, entonces dice Sigmund Freud que el hombre se inventó a Dios, ¿sí? Que tiene el poder sobre el terremoto y sobre la tempestad.
Según este psicólogo, a religión, Dios es un invento del hombre para hacerle frente a esos fenómenos de la naturaleza, a esos poderes inmensos que no tienen cómo ellos hacerle frente, que son incapaces. Pero no es así. Es una teoría de un hombre, y muchos piensan que Dios es un invento de aquellos que son temerosos, pero no es así. Dios es el autor, el inventor de todas las cosas, de la creación, el creador tuyo y mío. Para el ser humano, decirle algo a los terremotos, a los temblores, a los tsunamis, no podían, eso era ilógico hablarles a eso. Así que mejor le hablamos a un ser imaginario que llamamos Dios. Y entonces a ese sí podemos hablarle, y podemos hacer tratos, y podemos hacerle sacrificios, y podemos implorarle que nos salve. Pero con el terremoto, no. Con los tsunamis, no. ¿Sí? Así que Freud inventó esa teoría para ayudarnos a tratar con cosas que nos causan miedo, que nos causan terror. Pero lo significativo de esta historia es que el temor de los discípulos aumentó después de que la tormenta se calmó, después de que la amenaza fue removida. ¿Qué quiere decir eso? Que la tormenta los asustó, pero la acción de Jesús los asustó más. Ahora estaban en la presencia de los santos. ¿Qué hubiera dicho Freud frente a esa teoría? Cuando leemos este pasaje, ¿cómo así que ahora están más aterrorizados? Están más asustados, ¿sí? ¿Por qué los hombres habían de inventarse un Dios cuya santidad es más aterradora que las fuerzas de la naturaleza? ¿No era que se inventaron a Dios para traer tranquilidad? Una cosa es sufrir una inundación, una cosa es sufrir un terremoto, una cosa es sufrir un tsunami, pero otra muy distinta, caer en las manos del Dios vivo. Y ahí es cuando ellos gritan, ¿quién es este? Y ese es el título del mensaje en esta mañana. ¿Quién es este? Esa fue la pregunta que se hicieron. ¿Quién es este hombre que hasta los vientos y el mar, las olas, la naturaleza le obedece, que tiene el poder? Nunca nadie había hecho eso. Habían visto milagros de otro tipo, pero ahora ver a alguien que calma la tempestad, y no lo hicieron preguntar, ¿y quién es este? Sino que gritaron, ¿quién es este? O sea, en medio del terror, la gente a veces levanta la voz y grita más. Si estaban asustados, ahora estaban más asustados. Estaban buscando una categoría para encuadrar a Jesús. ¿Sí? Ellos conocían a griegos, a romanos, a gente poderosa, a gente sencilla, a altos, a bajitos, pero ¿dónde encuadraban a este hombre? ¿Dónde podrían clasificar a Jesús? A veces nosotros clasificamos a la gente en ciertos tipos y sabemos cómo tratar con ellos, ¿sí? Pero los discípulos no supieron encontrar una categoría donde clasificar a Jesús. ¿Quién es este? Él estaba más allá de una tipología. Jesús era sui generis, o sea, único, irrepetible, ¿sí? Nunca habían encontrado a un hombre como este. Él era distinto, era único. Habían conocido toda clase de hombres, pero Jesús era diferente. Jamás se habían encontrado con un hombre verdaderamente santo. Los fariseos parecían santos, pero en realidad no lo eran. Tenían apariencia de piedad. Habían leído o habían visto a muchos profetas, hombres, por ejemplo, habían conocido a Juan el Bautista, ¿sí? Pero también conocían sus debilidades, conocían sus otras reacciones que no eran las más adecuadas, y habían leído, habían escuchado de profetas que en un momento dado habían cometido cosas equivocadas, pero ahora estaban frente a uno verdaderamente santo.
Un hombre que pudiera hablarle a los vientos y a las olas y hacer que le obedecieran. Jesús era diferente, inspiraba reverencia, hacía que la gente, ¿sabe?, se sintiera incómoda. A veces conocemos al Jesús que todo el mundo quiere venir a abrazarlo, a tocarlo, que los niños, que hay ese Jesús a veces, como decía alguien hollywoodense, que todo es muy lindo, ay, todo el mundo feliz de quererlo tocar, pero ahora estamos frente a un Jesús que todo el mundo se quiere apartar, que wow, se sienten incómodos. ¿Por qué? Porque se estaba evidenciando la santidad de Jesús. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, vamos a otro pasaje en Lucas capítulo 5, donde es muy conocida la pesca milagrosa. Allí encontramos a Jesús con sus discípulos en un momento donde encontraremos la explicación por qué los discípulos reaccionaron de la manera que reaccionaron. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, el mismo mar, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Verso 3. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Y luego dice el verso 5: Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Y un grito de auxilio atrajo a los otros compañeros de la otra barca, y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Si alguna vez los discípulos fueron irónicos con Jesús, fue esta. Imagínense, ellos se han estado pescando toda la noche, pero no pescaron nada. Y por la mañana, para aparentar de que todo estaba bien, estaban lavando las redes. Uno no lava las redes sino después de pescar. Así que era absurdo que se pusieran a lavar las redes cuando no habían pescado nada, no estaban sucias. Pero para aparentar de que todo estaba bien, entonces comenzaron a lavar las redes, ¿sí? Y Jesús estaba predicando, y cuando llega el momento le dice, bueno, como estaban en la barca de uno de ellos, le dice, boga mar adentro y vamos a pescar, echan las redes. Ahora, Jesús era un carpintero, estos eran expertos pescadores, eran marinos avesados, y que ahora un carpintero viniera a decirles cómo debían pescar, pues era como que, bueno, Señor, toda la noche he estado pescando y la verdad, no hemos pescado nada. Estábamos lavando las redes, pero la verdad no era porque hubiéramos pescado, sino que no pescamos nada. Pero si tú lo dices, en cierta manera, en cierto tono irónico, si tú lo dices, bueno, las voy a echar nuevamente. O sea, ¿qué me viene a mí a enseñar este carpintero? Puede ser que es un tremendo predicador, puede ser muy usado, puede ser, pero a ver, yo soy el experto en la pesca. Nosotros todos somos expertos y no hemos pescado nada. Y ahora, después de que le hemos lavado las redes, otra vez toca ir a tirarlas, a ensuciarlas, ¿sí? Imagínense, Pedro estaba cansado, estaba frustrado, y pues porque a pesar de que era muy experimentado, no había pescado nada en toda la noche, y ahora Jesús le dice, vayan a pescar. ¿Sí? Imagínense por allá a Pedro diciendo entre dientes, Jesús, mira, eres maravilloso, eres excelente predicador, pero a ver, danos un poquito de crédito, nosotros somos los profesionales de la pesca. A lo mejor Pedro estaba hasta diciendo groserías a esos compañeros, y ¿qué se cree? Dichosos predicadores, como cuando uno está predicando, de pronto la gente está comentando ahí, ¿sí?, en sus sillas o en sus casas, y ahora con qué nos salió. Todos esos predicadores creen que se lo saben todos, son igualitos, ¿sí? Pues bueno, ustedes ya saben el resultado, la pesca fue extraordinaria.
Pero aquí viene la explicación de todo. ¿Por qué ellos se quedaron más aterrados? Los que vieron a Jesús calmar el viento y las olas. ¿Por qué se quedaron más aterrados? ¿Cómo fue la reacción de Pedro? ¿Cómo hubiera reaccionado usted? ¿Sí? Verso 8 del capítulo 5 de Lucas dice: cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Otra versión dice: apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Sí, en aquel momento Pedro se dio cuenta que estaba en la presencia del Santo encarnado, y eso lo hizo sentir desesperadamente incómodo. Esa situación es lo que a veces viene cuando viene una palabra que nos confronta a una situación y uno dice: wow, ¿cómo así? Eso es para mí. Yo me siento... Wow. Al principio parece que se hubiera arrodillado para adorar, pero en realidad se arrodilló para decir: Señor, aléjate, porque yo soy demasiado pecador y tú eres demasiado santo. Ese fue el asombro. Señor, te adoro, eres magnífico, pero por favor, aléjate, no puedo soportarlo. Fue una experiencia aterradora como la que tuvo el profeta Isaías en el capítulo 6 de su libro, aquel día cuando entró en el templo, cuando se había muerto el rey Usías, y dice que entró en el templo y de un momento a otro, wow, la presencia del Señor inundó todo el templo y las puertas se estremecieron, y Isaías se mandó la mano a la boca y dijo: ay de mí, porque soy hombre inmundo de labios, y han visto mis ojos al Rey. Pedro sintió algo, como es un momento como de desintegración, como que un momento de choque frente a la santidad, a la pureza de Dios tan extraordinaria, que nosotros, que por más buena gente que nos creamos, nos damos cuenta que somos pecadores. En la vida de Cristo muchos intentaron acercarse a Él. El leproso se acercó, los niños se acercaron. El leproso le dijo: Señor, ten compasión de mí. Dice que Jesús lo tocó. La mujer que tenía el flujo de sangre corrió y tocó el borde de su manto. El ladrón en la cruz quería estar cerca a Jesús. Bueno, la gente decía: acércate, mírame, tócame. Pero en esta oportunidad le pidieron que se fuera. ¿Por qué? Porque está claro, los pecadores no se sienten cómodos en la presencia de los santos. Usted no ha visto cuando muchas personas que andan en malos pasos y de pronto usted es un testimonio viviente para ellos. Esas personas se sienten incómodos porque usted no participa de sus vulgaridades, porque usted no participa de sus trampas, porque usted es diferente. Entonces el pecador se siente incómodo en la presencia del que no es como él. Y Pedro y sus demás compañeros de pesca se sintieron incómodos. Señor, soy un hombre pecador. Por favor, no te acerques, aléjate de mí. ¿Sabe? Los ladrones se sienten cómodos con otros ladrones. No se sienten cómodos con la policía. Con la policía, váyase. Pero los ladrones se sienten cómodos con otros ladrones. Los pecadores se sienten cómodos con otros pecadores. ¿Sí? Hay compañerismo entre ellos. ¿Sí? Cuando la miseria pecaminosa se le presenta la pureza de santidad, pues no se va a sentir cómoda. Jesús no le dio a Pedro una conferencia sobre santidad. Jesús no le habló a Pedro acerca de sus pecados. Jesús no reprendió a Pedro, no ejerció un juicio. Todo lo que hizo fue mostrarle su santidad. Todo lo que hizo fue mostrarle su autoridad. Y cuando lo santo se manifiesta, no se necesitan palabras para expresarlo. Ese
momento es un momento de desintegración. Es lo que yo llamo el trauma de la santidad. Algo realmente aterrador. Por eso, ¿sabe? Cuando Moisés quiso ver al Señor, le dijo: Señor, muéstrame tu gloria. El Señor le dijo: te voy a dejar ver mi espalda nomás. Porque haga de cuenta usted estar frente a una luz y a un calor y algo tan extraordinario, tan glorioso, que usted se siente incómodo en una luz demasiado brillante, un calor demasiado abrasador. Cuando Dios muestra su santidad, su pureza, wow, es como una desintegración, es un trauma, y es conocido como el trauma de la santidad. Por eso esta mañana, queridos hermanos, amigos, el llamado de Dios es a ser santos como Él es santo, es a vivir en santidad, es consagrarse a Él, es poder decirle: Señor, perdóname, Señor, tú eres santo, tú eres extremadamente santo. Señor, ten misericordia de nosotros. El llamado de Dios es decir: Señor, porque tú eres santo, yo tengo que ser santo. ¿Por qué no inclinas tu rostro ahí por un momento, cierras tus ojos y piensas que estás en la presencia del Señor? Ahora, por la obra de Jesús en la cruz del Calvario, por Él haber dado su vida por mí, por Él haber llevado tus pecados y los míos, ahora tenemos oportunidad de acercarnos al trono de la gracia. Podemos acercarnos a Él con toda libertad, porque Él nos ha santificado y podemos adorarlo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, nosotros reconocemos nuestra necesidad espiritual y te pedimos, Dios, que si hay algo, Señor, que nos impida, Señor, tener esa cercanía contigo, por causa, Señor, de nuestras faltas, pecados, debilidades, hoy, Señor, nos arrepentimos. Hoy, Señor, renunciamos a todo aquello que no te agrada y te decimos: Señor, acéptanos por la obra de Jesús en la cruz. Ahora, Señor, podemos levantar nuestras manos santas, sin ira ni contienda. Podemos, Señor, venir ante ti y expresarte nuestra adoración y decirte que eres digno, que eres santo, que eres sublime, que eres excelso. Vamos, ahí donde estás, cierra tus ojos, levanta tu voz y mientras la música sigue sonando, adóralo, adóralo. Él es santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Te adoramos, Dios. Eres santo, santo, santo. Eres excelso, eres sublime. Eres un Dios incomparable. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos
confiadamente hasta el trono de la gracia por la obra que Jesús hizo en nosotros. Adóralo ahí, adóralo. Gracias, Señor. Te adoramos, Dios, te bendecimos. Gracias, Señor. Padre, hoy bendigo tu iglesia, cada persona que está al otro lado, Señor, de esta pantalla, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y te ruego, Dios, que nos ayudes a vivir una vida agradable a ti, una vida de santidad. Te damos gracias, Padre. Renunciamos a todo aquello, Señor, que nos separa de ti. Y nos acercamos, Señor, por medio de la sangre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén. Bien, querida iglesia, bueno, esperamos que usted haya sido bendecido a través de esta bendita palabra. Y recuerde que ahorita en breves minutos, a las 12 del día, los niños van a tener su clase de Nazareno Kids vía Zoom. Nazareno Kids vía Zoom, para que puedan entrar ahí los papitos. Por favor, no dejen a los maestros con la clase preparada. Entren ahí, participen de su clase. Esta semana, recuerden nuestras actividades. El martes y miércoles el 1 a 1, el jueves tenemos nuestro ayuno congregacional, el sábado tenemos alfa para parejas y este sábado los jóvenes y los preadolescentes no van a tener reunión, sino en 15 días. De ayer en 15 días vamos a tener una reunión presencial el sábado 31 de octubre. A partir de las 2 de la tarde vamos a ir al Humedal Córdoba, aquí al parque aledaño de nuestra iglesia. Vamos a tener unas actividades, una carrera de observación, vamos a tener un compartir toda la tarde del sábado 31 de octubre. Todos pueden venir, los papás, los niños, todos los niños pequeños, los preescolares, los principiantes, los preadolescentes, los jóvenes, las familias. Vamos a compartir y ojalá podamos reunirnos este sábado. Y cada domingo vamos a tener familias invitadas. El próximo domingo, cuando te extendamos la invitación, aprovéchala para venir y estar aquí en nuestra reunión. Hoy tengo aquí unas familias invitadas. Ellos van a venir por acá, aquí para que ustedes puedan verlos. Un saludo a todos aquí. Bueno, tenemos a Fernando, a Martica, tenemos la familia Mora. Bueno, es una bendición poder estar aquí con todos ustedes. Y sí, y vamos a terminar con una oración. Ya saben que esta semana es una semana un poquito complicada. Mañana llega a Bogotá la minga indígena. Estemos orando, intercediendo por la ciudad de Bogotá, porque en la paz de la ciudad está nuestra paz, dice la palabra de Dios. Oremos por las autoridades y oremos también por nuestros hermanos de La Calera. Les mandamos un saludo a los hermanos de Fundinso. Están con problemas de agua, están con sequía. Oremos para que venga lluvia. Así que acompáñame a orar en esta mañana para terminar. Padre, te damos gracias por esta hermosa reunión, por esta presencia tuya, Señor. Gracias por la palabra, gracias por cada familia que hoy está aquí con nosotros, Señor. Los bendecimos, Señor. Bendecimos a cada persona que se conectó y oramos, Señor, para que esta semana sea una semana de victoria, de bendición. Reprendemos toda obra del enemigo, todo espíritu que quiere desestabilizar nuestra nación, Señor. Que las marchas sean en paz, que no haya violencia, que no haya vándalos, que no haya destrucción ni muerte, que tú des sabiduría, Señor, a los líderes de esas marchas, que trastornes todo plan del enemigo, Señor, y que podamos, Señor bendito, ser un tiempo de tranquilidad y que todas peticiones puedan
tramitarse, Señor, con sabiduría. Oramos por nuestros hermanos de La Calera, por allí, por Carlos y Sonia y toda la gente de Fundinso, para que, Señor, tú les ayudes a superar esta situación. Hablamos, Señor, a las nubes que están sobre La Calera ahora mismo y enviamos la orden, así como Jesús dio la orden a las olas y al viento que se detuvieran. Nosotros enviamos una palabra y le decimos: nubes que están sobre La Calera, suelten sus aguas en el nombre de Jesús y llueva en ese lugar para que la sequía pase. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, un abrazo virtual y los bendecimos. Chao, 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 chao.